En los océanos se puede encontrar a la mayoría de los animales raros, sobre todo en las profundidades del ominioso cuerpo acuático, pero a muchas personas se les olvida que no hay que ir al fondo para poder mirar a las especies con el aspecto más bizarro. Simplemente con recorrer la superficie se podrían topar con un titán que se desplaza en los mares como si estuviera volando. Esa es la mantarraya o manta gigante. A diferencia de muchas rayas y mantas, este rayiforme se encuentra en la mayoría de los mares tropicales y templados de América hasta Medio Oriente, y por África hasta el Nuevo Mundo, por lo que se puede determinar que le da la vuelta al mundo, a profundidades de 120 metros, lejos de la Tierra, viajando en corrientes marítimas para migrar a las regiones donde hay una población amplia de su alimento. Es un cóndrido, la misma clase biológica de los tiburones, caracterizado por la carencia de un aguijón en la cola, con aletas que se generan desde la cabeza, donde su nombre ha generado polémica porque las rayas sí presentan un aguijón y en muchas ocasiones es venenoso, pero al tratarse de la especie más grande de los rayiformes, creo yo es merecido el nombre que se le designa. Son fáciles de reconocer con su cuerpo aplanado y sus aletas triangulares pectorales, que estas son de enorme tamaño, teniendo una envergadura de 5 a 6 metros, y su largo de la cabeza a la punta de la cola llega hasta los 4 metros, siendo la de mayor tamaño registrada hasta la fecha un individuo que alcanzó los 7 metros de largo y con 9 metros de aleta a aleta. Esto les proporciona un pesaje de hasta 1 tonelada y 300 kilogramos. En la parte delantera de la cabeza cuentan con 2 aletas que dan la apariencia de cuernos, que son extensiones de las aletas pectorales, y una pequeña aleta dorsal muy similar a la que presentan los tiburones. Sus bocas son gigantescas, rectangular, con diminutos dientes exclusivamente en la mandíbula, en 18 filas, lo que podría ser un remanente de su evolución. Sus ojos están en los laterales, precedidos caudalmente de sus branquias, con una cola larga como látigo, carente de una espina como la presentan otras especies con las que están estrechamente relacionadas, pero con una protuberancia en forma de perilla en su base, con su dorso de color negro, marrón oscuro o azul acerado, ayudándole a aumentar su temperatura corporal al absorber un mayor espectro de luz, mientras que en la región ventral es blanca con manchas oscuras, lo que le permite camuflajearse si se les ve por debajo, además de ayudar a los científicos a identificar a los individuos, por la distribución única de estas manchas. Sus escamas ásperas y escamosas con pequeños divertículos cónicos en forma de crestas. Son seres solitarios, nadan libres sin territorios, por la flexibilidad de sus aletas que le otorga su esqueleto cartilaginoso, donde tiene la capacidad de saltar de un brinco a la superficie hasta 2 metros de altura, para después golpear la superficie del agua, sobre todo en temporada de reproducción. Esto les ayuda con la eliminación de parásitos y las escamas muertas. Lo de solitario solo aplica para los miembros de su mismo orden, debido a que se les puede ver a su alrededor lábridos, que le quitan los parásitos y la piel muerta, alimentándose de estos y creando una simbiosis, o con alguna rémora, que cumple la misma función, pero esta se fija por debajo de su cuerpo o aletas, donde viajan mientras su anfitrión se alimenta y lo protege, pasando por los mismos lugares a menudo donde se encuentran bancos de estos peces que le ayudan a su limpieza, llamados estaciones de limpieza, denotando un mapa cognitivo de estos lugares. No presentan muchos mecanismos de defensa contra depredadores, aparte de sus escamas que les sirven como armadura, pero no lo necesitan, debido a su gran tamaño no tienen muchos cazadores, donde los grandes tiburones como el tiburón blanco llegan a aventurarse a su cacería, o uno de los eslabones más grandes de la cadena alimenticia, las orcas. Esta especie da la apariencia de ser un temible depredador, pero no, se alimenta por filtración y principalmente de plancton. A menudo nadan verticalmente, esto para mantener un grupo enorme dentro de una zona de un círculo, donde van succionando el agua con crustáceos y pequeños peces, quedando atrapados en las placas de su interior de la boca, eliminando el agua por sus branquias. Para su reproducción se llegan a reunir en grandes cantidades, en aguas tropicales con una temperatura de 26 a 29 grados centígrados, alrededor de arrecifes a profundidades de 10 a 20 metros, a principios de diciembre a abril, donde varios machos cortejan a una hembra, nadando cerca de la cola de la hembra a velocidades mayores de lo normal, de 9 a 12 km por hora, cortejo que puede durar hasta 30 minutos, donde la fémina disminuye su velocidad y un macho le muerde su aleta dorsal, y abrazándola para insertar su clápster en su cloaca e insertar su esperma, para que el macho vaya en búsqueda de otra hembra, mientras ésta se aleja del lugar.
Son animales ovovivíparos, por lo que su descendencia se incuba en su interior por un periodo de 13 meses que puede variar, dando a luz 1 a 2 crías, naciendo con sus aletas envueltas en su cuerpo, pero nadando libremente en poco tiempo, valiéndose por su propia cuenta, midiendo de 1 metro al nacer y con un peso de 11 kilogramos, teniendo que escapar de muchos depredadores que sí la pueden cazar, llegando a la madurez sexual a los 5 años de edad y viviendo en estado silvestre un promedio de 12 a 20 años por su bajo metabolismo, mientras que en cautiverio han alcanzado los 20 años, pero siendo muy difíciles su reproducción por sus requerimientos de espacio enormes. Pero en el acuario de Churaumi, Okinawa, en Japón, en 2007 lograron la primera reproducción de este gigante. Se encuentra bajo el estatus de vulnerable. Su población tiende a ser incalculable por su enorme territorio, pero debido a su baja tasa reproductiva, su vulnerabilidad por la pesca masiva y los cambios climáticos que alteran su alimento, se le coloca en este estatus, prohibiendo su pesca en muchos países, pero aún así su captura es muy rara. Por ejemplo, en Indonesia, a partir de la pesca de este, les generaba de 40 a 500 dólares por espécimen, mientras que el turismo produce 1 millón durante toda la vida de estos, por lo que han cambiado el enfoque a una preservación y utilización turística, siendo el santuario más grande del mundo de la mantarraya, mientras que en otros países también les generan ingresos por este medio. Se ha generado una especie de mitos acerca de ella, creyendo que son agresivas y perjudiciales para el ser humano, esto sobre todo por sus aletas cefálicas, que parecen cuernos, creyéndose que tienen la malicia para brincar encima de los barcos pesqueros y hundirlos, o que eran capaces de envolver a los nadadores con sus aletas como una manta y ahogarlos, de ahí que se les llame de esa forma. Pero lo cierto es que son muy introvertidas, cuando se les acercan las personas tienden a alejarse, sobre todo cuando se les toca. Un pasivo y carismático integrante del planeta, con una rara apariencia, muy conocida pero pasando por alto su morfología, como algo único al ser de un gigantesco tamaño, eso es la mantarraya. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!